Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Esto es Milenio 18 horas. Yo soy Magda González y a nombre de todo el equipo le invito a que se quede con nosotros. Va a estar bien informado. Vamos con la información de las entidades en el país, de lo que sucede en México y en el mundo. Así que le invitamos. Acompáñenos los próximos 50 minutos. Iniciamos. Google no tiene derecho a renombrar la plataforma continental de México. Sí es muy importante de hacerlo ya. Y tiene que venir una gran cantidad de acciones. Iniciamos con información reciente en Michoacán porque el alcalde de Morelia esclareció el ataque en una unidad deportiva, que se llevó a cabo ayer. César Cabrera nos tiene la información actualizada. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Magda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, a 24 horas del ataque que tuvo lugar en una unidad deportiva aquí en la capital del estado, a unos cuantos metros de la Fiscalía General del Estado y de las instalaciones de la Policía y Tránsito de Vialidad, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar señaló que esto se trató de un ataque directo hacia los futbolistas, hacia los jugadores que estaban en el campo de juego. En entrevista declaró el alcalde que, salvo lo que señala la Fiscalía General del Estado, pues se trató de un ataque directo y bueno, no precisamente un tema de inseguridad. Si bien reconoció la falta de coordinación con los dos niveles de gobierno, dado que pues hay que señalar, Magda, el Ayuntamiento de Morelia, la capital del estado, pues ha sido de los pocos municipios que hasta el momento se ha mantenido renuente a firmar el mando de policía, el mando único de seguridad con la autoridad estatal, pues señaló que esto no es parte de una inseguridad, aunque también reconoció que es parte de los colectazos de violencia que hay en todo el país. Señaló que están trabajando también en lograr el número de policías municipales que se requieren aquí en la capital del estado, reconociéndose pues que están debajo de la cantidad señalada requerida. Cabe señalar, Magda, que salvo lo indicado el día de hoy por el alcalde, la Fiscalía General del Estado no ha revelado mayores avances en las investigaciones de este ataque, que dejó como saldo final de 6 personas lesionadas, entre ellos un menor de edad, el cual pues presentó un impacto de bala en la cabeza y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, reportándose como estable. También te comento sobre este tema que el portero del América, Luis Ángel Malagón, se solidarizó con este joven y se informó que donó unos guantes, parte de su vestuario, de su vestimenta del Club América, pues para ayudar a los gastos y bueno, hacerle frente a todo esto. Sí, perdimos la señal con César Cabrera, que nos informaba y nos daba cuenta precisamente de lo que dio a conocer la Fiscalía alrededor de este caso, además de pues las reacciones, efectivamente, sobre todo pues las figuras públicas entre el caso, pues el portero de fútbol. Ojalá que este pequeñito pueda disfrutar de este regalo. Sin embargo, lo que queremos saber, obviamente, César, es si se sabe algo de los responsables del ataque. Hasta el momento nada, Magda, no se han revelado mayores avances. Lo único que se sabe de manera preliminar es que el presunto atacante ingresó a la unidad deportiva que te comento está frente de la Fiscalía General del Estado, ingresó, realizó los disparos y posteriormente abandonó el lugar. Solamente se ha podido localizar la camioneta, el vehículo donde se trasladaba. Sin embargo, hasta el momento pues no se sabe quién es esta persona. Si bien ya se está trabajando también con la ayuda de las cámaras de vigilancia, hasta el momento la identidad del mismo no ha sido revelada, Magda. Ataque de quién ni para quién, pero se trata de un ataque directo, asegura la Fiscalía del Estado de Michoacán. César Cabrera, gracias y pues seguimos atentos al caso y la recuperación de este jovencito. Muy buenas tardes. Estamos al pendiente, Magda. Buenas tardes. Gracias. Y mientras tanto, le informo, en el Estado de México se cumplimentó una segunda orden de aprehensión en contra del presidente municipal electo de Santo Tomás de los Plátanos, Mario Rodríguez, con la información. Adelante vía telefónica. Gracias, Mario.
Magda, excelente tarde, te saludo a ti y todo el auditorio. Fíjate que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó una segunda orden de aprehensión en contra de Pedro Luis N., presidente municipal electo de Santo Tomás de los Plátanos. Una información, Magda, que ya habíamos llevado a su espacio precisamente en ocasiones anteriores. Y bueno, en esta segunda ocasión, se trata de un hecho de extorsión, y es que de acuerdo con información de la Fiscalía, aparentemente en febrero del 2024 habría obligado a un servidor público a firmar algunas actas de cabildo y sobre todo también a entregar información sensible al órgano superior de fiscalización del Estado de México, y para ello habría echado mano de un sujeto apodado como el Hércules, supuesto jefe de plaza de la familia michoacana en la región sur del Estado de México. En este sentido, amenazan al servidor público y le dijeron que en caso de negarse a firmar los documentos, harían daños en su contra. En esta tesitura, el servidor se vio coaccionado por este sujeto y en consecuencia se configura su presunta participación en el delito de extorsión. Y cabe hacer el apunte, Magda, que esta misma carpeta de investigación le enfrenta a su esposa María del Rosario N., quien también aparentemente habría cometido este mismo acto. Es decir, los tres sujetos, Pedro Luis N., María del Rosario N. y apodado como el Hércules, habrían cometido esta segunda carpeta de investigación, por la cual ya se cuenta con una segunda orden de aprehensión en su contra. En esta tesitura, Magda, estaremos pendientes toda vez que, la misma recientemente fue cumplimentada, luego de que ya estuviera en reclusión. Hay que recordar que la semana pasada fue vinculado a proceso también por su presunta participación en el delito de extorsión, luego de que aparentemente hubiera obligado a una candidata por la presidencia municipal de Santo Tomás de los Plátanos a bajarse de la contienda a través de la privación de la libertad de su sueldo. En esta tesitura, Magda, son varias las acusaciones que teje la Fiscalía, por lo menos ya se han ventilado dos. Se prevé que todavía haya un par más de averiguaciones en su contra, pero pronto estaremos pendientes y llevaremos esa información a tu espacio, si lo permite. Te agradezco mucho la información que nos proporcionas, Mario. Esperaremos si es vinculado a proceso por estos nuevos delitos que se le imputan. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, excelente tarde. Gracias, buenas tardes para ti. Vamos ahora con la información de seguridad al minuto. Acciones relevantes al 16 de febrero. Chihuahua. Se detuvo a Humberto N., considerado generador de violencia y líder regional de un grupo criminal que opera en la zona. Se aseguraron drogas, dinero en efectivo, un vehículo y una credencial apócrifa. Nuevo León. Elementos del ejército mexicano aseguraron 12 armas largas, cargadores, 2,000 cartuchos y 3 vehículos. Uno de ellos con blindaje artesanal y reporte de robo en Estados Unidos. Sonora. Se detuvo a 2 personas que transportaban 45 kilos de fentanilo, 10 kilos de cocaína, 4 kilos de heroína y 500 pastillas de fentanilo. El valor de la droga asegurada asciende a 300 millones de pesos. Tamaulipas. Elementos del ejército mexicano localizaron un vehículo y aseguraron 4 armas largas, cargadores, 1,300 cartuchos, chalecos balísticos y placas balísticas. Baja California. Operativos en Tijuana, San Felipe y Tecate resultaron en la detención de varias personas y el aseguramiento de 7,000 pastillas de fentanilo. El costo de la droga asegurada es de 2 millones de pesos. Milenio Noticias. Vamos con más, porque en Guanajuato un juez de oralidad dictó formal prisión a Cristian N. por el asesinato y violación de un menor de edad. Vamos con Jesús Padilla, nos tiene la información completa y a detalle sobre esta sentencia. Jesús, adelante. Gracias, Magda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Efectivamente, el juez de oralidad penal en el Cerezo, del Centro de Readaptación Social de León, vinculó a proceso a Cristian Yafet N., este médico de 34 años de edad, por 3 delitos: por el delito de desaparición de personas, también por el delito de homicidio y de violación, esto en agravio de Mateo, este niño de 12 años, que como recordaremos, el 4 de febrero pasado, saliendo de la secundaria, desapareció. Fue la última vez que fue visto por sus compañeros, y también en cámaras del municipio y en cámaras de negocios cercanos precisamente al consultorio de este médico. Después 3 días de intensa búsqueda por parte de familiares, amigos y compañeros, finalmente se dio con la captura de este Cristian Yafet N., quien antes de ser detenido intentó hacerse daño y se disparó en 2 ocasiones. Y también dijo a las autoridades la ubicación exacta donde había dejado el cuerpo. Hay que señalar que la defensa de este médico trató de que no enfrentara el proceso en libertad. Sin embargo, el juez dijo que no, que tenían 4 meses para aportar más pruebas. Por lo pronto quedó formalmente preso ya en el Centro de Readaptación Social de León, en donde tendrá vigilancia extrema para evitar que se haga o le hagan daño a este médico, ya que hay que señalar que este caso fue
muy sonado a nivel pues estatal, a nivel local, pero también a nivel nacional. Te comento que bueno, también las autoridades en estos momentos señalaron que van a realizar más inspecciones y que también van a realizar más pruebas para aportar durante estos cuatro meses. Y bueno, se va a citar de nueva cuenta en 4 meses a una nueva audiencia. Habrá que esperar cómo reacciona la defensa, si van a solicitar un juicio abreviado o si no, si continúa este juicio, y más o menos estiman que si es abreviado, en 6-7 meses podría haber una sentencia ya, y si no, un poco más de 1 año. Por lo pronto, la familia está conforme con que quede formalmente preso el médico, y bueno, pues estarán desahogando más pruebas en el transcurso de estos 4 meses. Magda. Sí, Jesús, por lo pronto no sale de la cárcel en este proceso. No. Efectivamente, la familia entonces por lo menos tiene esa tranquilidad mientras se desahogan las pruebas, y bueno, ya lo que resulte será otra historia que contaremos en su momento. Querido Jesús, gracias por ponernos al tanto. Por supuesto, muy importante mantener a la audiencia de la información que vaya surgiendo alrededor del caso de este pequeño y su abusador, su presunto abusador. Muchísimas gracias, Jesús Padilla, como siempre. Muy buenas tardes. Gracias, Magda. Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Gracias. En Querétaro, a partir de este miércoles, será legal la regularización de Internet para menores de 18 años. Vamos a ver la información completa. Entérese. Querétaro se convertiría en el primer estado en legislar para regular el uso de Internet en menores de 18 años y la prohibición de uso de celular en escuelas públicas a partir de este miércoles. Con esta iniciativa, las autoridades buscan combatir el bullying, el acoso escolar y el grooming, es decir, el ciberacoso por parte de los adultos hacia las infancias. Esto sí es muy importante de hacerlo ya, y tiene que venir una gran cantidad de acciones. Es que yo creo que no le estamos dando cuenta la gravedad del asunto. Este es un tema muy preocupante que pueden causar vidas de niños, que puede causar ser infelices a los chavitos, y es muy importante también que podamos exigirle a las plataformas de las redes sociales que nos ayuden. Son parte importantísima de esto. De los 400 reportes que la Policía Cibernética recibe cada año en Querétaro, al menos 15 corresponden a casos de acoso en contra de menores. Se fueron considerados de características de alto riesgo, ninguno de los 15 se consumó. Se contuvo por medio del patrullaje cibernético que hace la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y de los en promedio 400 reportes que tenemos de plataformas digitales al mes, no ha habido ninguno con algún incidente. Datos de las autoridades educativas arrojan que de los adolescentes de entre 8 y 17 años, el 70% utiliza las redes sociales y el 20% de los queretanos que usan Internet han sufrido acoso. Atendidos o detectados por semana, principalmente por temas de ansiedad, depresión y estrés. Y bueno, por la edad escolar es muy obvio, muy natural, lamentablemente, que más de la mitad de estas 100 intervenciones sean a menores de edad. Los padres de familia respaldan este tipo de acciones para evitar situaciones de riesgo. Pues está bien, ¿no?, que los chavos a una cierta edad traigan un celular dependiendo de los años que tengan. Sí, es parte del celular, pero también los papás tienen que estar revisándole lo que hacen o cosas así en el teléfono. En la escuela, te digo, pues muchos chicos son más cargados que otros, entonces muchos chicos son más sensibles, o otros chicos sufren de bullying en mayor cantidad, que a veces les afecta tanto psicológicamente que los incita a orillarse a hacer cosas como el suicidio. En los próximos días, las autoridades estatales definirán en qué casos los alumnos pueden llevar dispositivos digitales, pues para muchos son el medio de comunicación entre padres e hijos. Desde Querétaro, para Milenio Noticias, Estrella Álvarez. Vamos con más información, porque en Milenio Diario, en su edición Puebla, se encabeza lo siguiente: de más de 6,000 casos de corrupción, la Fiscalía General del Estado solo ha castigado, escuche bien, a 29. Para hablar sobre este tema tengo a nuestro director editorial de Milenio Puebla, Miguel Ángel Vargas. Con mucho gusto te saludo, Mava. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, querida Magda? Muy buenas tardes, te saludo desde la capital poblana. Pues sí, efectivamente, esto es parte de un trabajo, de una investigación que realizó mi compañero Miguel Ángel Puertolas como parte del ecosistema Milenio, donde fuimos a investigar, o se pidió información para investigar cuál es la situación en cada una de las fiscalías anticorrupción a nivel del país, y exactamente en el caso de Puebla, los datos que trajimos fue que efectivamente, como tú lo comentas, casi un poco más de 6,400 carpetas que se iniciaron, solo 29 llegaron hasta la última consecuencia. Es decir, creo que hay una evidencia de este trabajo realizado por mi compañero Puertolas, pues la falta de eficacia de las autoridades, en este caso de las fiscalías anticorrupción a nivel en el estado de Puebla. Sin duda alguna, Miguel, pues obviamente no llega a ser ni el 1% de las carpetas de investigación que hay abiertas, que hayan concluido. Y la eficacia o la ineficacia en este caso muchas veces pues podría decirse que es por falta de personal, pero en este caso es tan bajo el porcentaje que se tiene de satisfacción o del cierre de las mismas investigaciones, que es obvio que no se debe a la falta de personal, porque entonces sería un porcentaje mayor, así que habría que ver los procesos que se tienen en la propia Fiscalía o por qué no se están llevando a cabo estas investigaciones. Ahora, Miguel Ángel, estamos viendo las carpetas que hay después de una denuncia que se hace en la propia Fiscalía. No sabemos, además, no corresponden estas carpetas de investigación a los delitos que en general se dan en el propio Estado, porque sabemos que hay una cifra negra que no son denunciados. Entonces, es grave la situación en términos de la justicia, digamos, en general, de que se lleve hasta la justicia los perpetradores de diferentes delitos que se dan en Puebla, ¿no? Así es, dentro de esta investigación a nivel nacional y en el caso de Puebla, se estableció que solo muy apenas el 18% de la gente denuncia, es decir, a estas carpetas, estas 6,432 carpetas, de las cuales solo se han girado 60 órdenes de aprehensión, 43 se han vinculado a proceso y la casi nula cantidad de 29 se ha llegado hasta sentencia. Quiere decir que si tomamos en cuenta que de ese universo de los 18% que se atreven a denunciar, es decir, casi 2 de 10 personas que se atreven a denunciar, ni siquiera hay una situación de efectividad. Ahora, habría que señalarlo que este periodo, estamos hablando del 2018 al 24. Actualmente Puebla tiene una fiscal, una mujer, la doctora Idamis Pastor Betancourt, quien acaba justamente de empezar apenas el año pasado, en diciembre del año pasado. Es decir, todas estas carpetas de las que estamos hablando corresponden al periodo del anterior fiscal, que era el señor Gilberto Higuera. Él estuvo en ese periodo del 2018 al 24. Y ahora resulta que el señor dejó la fiscalía porque quiere ser ministro de la Suprema Corte. Ahora sí que es un caso como para analizar, ¿no? Es decir, no tuvieron tanta efectividad y aún así buscan otro cargo de elección. Muy interesante todos estos datos, una oportunidad para la nueva fiscal y la revisión precisamente del anterior fiscal como ejecutor de la justicia precisamente en Puebla, que ahora pretende pues un nuevo puesto de mayor generación precisamente de la misma. Pues Mava, muy interesante, lo leemos a detalle, por supuesto, en Milenio Puebla. Gracias a ti por presentarnos la información y gracias a Puertolas, a Miguel Ángel Puertolas, por también la investigación tan a detalle que nos ha dado a conocer también a través del periódico Milenio Puebla. Gracias, Mava. Miguel Ángel Vargas, estamos en contacto. Buenas tardes, querido. Bueno. Gracias. Vamos con más. Mientras tanto, también le informo que en nuestro periódico Milenio Diario en Tamaulipas se destaca hoy Tamaulipas, el último en las carpetas abiertas contra la corrupción. Para hablarnos sobre esto, vamos con nuestro director editorial allá en Milenio Tamaulipas, Pedro Elizalde. ¿Cómo estás, Pedro? Gusto de verte, saludarte el día de hoy. Adelante.
Magda González, te saludo con gusto desde Tamaulipas para informarte, sí, lo que hoy destacamos en nuestra portada de nuestro periódico Milenio en Tamaulipas, pues este tema de las carpetas de investigación abiertas por parte de la Fiscalía para el combate contra la corrupción. Por el número de carpetas que se abrieron y por el tiempo que lleva vigente esta Fiscalía, pues son muy pocas, Magda, para el tiempo que llevamos. Son pocas las carpetas de investigación y pues esto abre muchas dudas. Pero mira, en paralelo a esta información, te quiero platicar de una información exclusiva que nos dieron a conocer, una entrevista que le hicimos a la Contralora Estatal del Estado. Ella nos informó que son 18 los funcionarios del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca que fueron inhabilitados porque se les olvidó rendir su declaración final de bienes. La Contralora Norma Angélica Pedraza Melo nos dio a conocer que los servidores públicos inhabilitados del gobierno panista pasado son directores generales, jefes de departamento y subsecretarios, los cuales, bueno, pues omitieron su información final patrimonial. También te puedo informar en esta entrevista exclusiva con la Contralora de Tamaulipas que se han presentado 15 denuncias ante fiscalías, 10 ante la local y 5 ante la Fiscalía General de la República. Como resultado de este trabajo de la Contraloría Estatal, un funcionario tuvo que reintegrar el daño patrimonial estimado, pero además fue sancionado con 3 años para no poder hacer actividad política. Esto fue lo que nos informó la Contralora del Estado de Tamaulipas, Norma Pedraza. Pues muy interesante también, Pedro, pues considerando efectivamente el ejercicio de llevar a cuentas precisamente a estos funcionarios que faltaron en esta obligación que se tiene en desde la administración pasada, pero también pues considerar que pues un estado como Tamaulipas, pocas carpetas de investigación, poco trabajo también de la propia persecución de justicia para considerar que hay que acelerar los procesos, hay que tener mayor eficacia en los resultados, precisamente para que no queden al olvido o que se vayan acumulando precisamente las carpetas y vaya creciendo el número de ellas y cada vez sea más difícil procesarlas. Pedro. Sí, Magda, en este caso específico de la Fiscalía contra el Combate a la Corrupción, Tamaulipas es el que menor número de carpetas de investigación tiene. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tal vez que no se investiga la corrupción en nuestro estado o que es poco el trabajo que está haciendo el Ministerio Público Investigador en el combate a la corrupción. Lo cierto es que este trabajo periodístico que nos comparte nuestro compañero Miguel Ángel Puertolas pone a Tamaulipas en el último lugar en carpetas iniciadas ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción. Exactamente, eso es pues a considerar, como bien lo mencionas, Pedro, porque pueden ser dos las vertientes. ¿Por qué? Es que hay tan pocas carpetas, porque no hay corrupción o porque no se investiga. Exactamente, Pedro. Sí, eso es correcto. Gracias por darnos esta información acá en esta plataforma, en Milenio Televisión, a esta hora de la tarde. Por supuesto, a detalle lo podemos leer en Milenio Tamaulipas. Gracias, Pedro Elizalde. Muy buenas tardes, querido. Nos vemos pronto. Buenas tardes. Saludos desde Tamaulipas. Saludos, gracias. Por acá continuamos con más. Vamos con Sandy Talk. Las noticias del clima están listas para usted. ¿Cómo están? Es un placer acompañarlos una vez más. Estoy lista, como todos los días, con los detalles y el reporte meteorológico, sobre todo destacando estos panoramas de contraste e inestabilidad en algunos puntos del oriente, sur, sureste del país, norte y noreste, con condiciones de escasas nubes hasta ahora, pero llega un nuevo sistema frontal que estará generando algunos cambios importantes. 9:25 en Ciudad de México durante este martes, latente algún chubasco en un 40%, 22-23 grados miércoles y jueves. 12:30 este martes en la ciudad de Monterrey, parcialmente soleado, miércoles con cielo mayormente nublado y viento.
La probabilidad de algún chubasco en un 20%, marca un descenso importante la temperatura. En la ciudad de Guadalajara 12 con 28, 30 o 27 grados para miércoles y jueves. Región noreste del país, para el día de mañana con ambiente caluroso prácticamente en la mayor parte. Será hasta el miércoles que vengan los cambios importantes hacia la región. 13 con 32 en La Laguna este martes, máximas de 23 a 25 grados para los próximos días, 13 con 28 en Saltillo, 14 grados para este miércoles, jueves con 11, occidente del país con cielo soleado, Colima, Manzanillo, Zihuatanejo, Acapulco, Huatulco, a excepción de Morelia, Chilpancingo y Oaxaca con algo de nubosidad, y además este panorama de precipitación también para Puebla. Durante estos próximos días, máximas de 23 a 26. En Toluca no es la excepción, valores iniciales de un solo dígito generando ambiente frío. León con máximas de 28 grados, la parte extrema noroeste del país con abundante sol hasta ahora. Ambiente caluroso en Tijuana, mínimas de 10, 8 grados, máximas de 16, 18. También en Ciudad Juárez con máximas de 21 por la tarde. Son los detalles, que pasen una excelente tarde. México como tal quedó fuera de esta categoría desde el primer filtro. Sin embargo, lo más cercano que tenemos a nuestro país es la polémica cinta Emilia Pérez. Al anunciarse, los nominados parecían no tener competencia. Ahora, con el paso de las semanas y algunos desaciertos de los involucrados, I'm Still Here de Brasil o incluso la nostálgica Flow, por cierto, cinta de dibujos animados, podrían fácilmente dar pelea por la estatuilla. Independientemente de quién triunfe, esta categoría año tras año toma mayor relevancia al darle espacio a producciones que buscan un lugar en la industria hollywoodense. ¿Quién ganará? Lo descubriremos el 2 de marzo mientras seguimos en el camino al Oscar. El mundo es un lugar horrible, pero necesitamos creer que no es así. ¿Qué hiciste con el bebé? Vamos con más información. En Oaxaca, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Gestión de Riesgos de Estado confirmó que el sismo de magnitud 4.8 no ocasionó daños a las instalaciones estratégicas en el istmo de Tehuantepec. Ramón Bragaña nos tiene la información al respecto. Buenas tardes en Oaxaca, Ramón. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos. Desde Oaxaca nos encontramos en la presa Presidente Benito Juárez, que se ubica en el municipio de Jalapa del Marqués, para informarles que la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca anunció que no se registraron afectaciones a las instalaciones estratégicas que se ubican en esta región de Oaxaca, como son la refinería Antonio Dovalí Jaime del puerto de Salina Cruz, la cortina de la presa Presidente Benito Juárez y así como también en las diferentes subestaciones eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. Desde la madrugada se activaron los protocolos de supervisión en los 42 municipios que conforman esta región de Oaxaca, así como también en las instalaciones estratégicas. En el caso de la refinería Antonio Dovalí Jaime, se reporta que ha continuado sus operaciones de manera normal desde el día de ayer, trabajando normal y sin ningún tipo de afectación. Y en este momento la presa, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, tiene poco más del 70% de su capacidad. En cuanto a la Comisión Federal de Electricidad, no se registraron apagones en ninguno de estos municipios. El sismo se sintió de manera muy significativa en al menos 9 comunidades, como son Salina Cruz, Santo Domingo, Tehuantepec, Juchitán, Ixtepec, El Espinal, Asunción Ixtaltepec, Unión Hidalgo, Santo Domingo Ingenio y algunas otras más en la zona oriente de esta región de Oaxaca. Hasta acá nuestro reporte. Regresamos con ustedes al estudio. Muchas gracias, Ramón. Estamos atentos. Muy buenas tardes. Y con esto nos vamos a la pausa, pero antes lo dejo con Juan Ibarro, la cadena de mando. El próximo miércoles 19 de febrero se conmemoran los 112 años del Ejército Nacional Mexicano. Son 112 años de servir leal y patrióticamente a México, a los mexicanos y a sus instituciones. 112 años de ser el ente que mayor soporte le da a las instituciones mexicanas. A ver, México tiene desde hace más de un siglo un ejército que posee una vocación eminentemente social,
Un ejército que ha velado, vela y velará la soberanía nacional, la soberanía de este país. Un ejército mexicano que ha demostrado con creces que su profesionalización y disciplina han servido para defender a los mexicanos de todas las amenazas posibles. Un ejército que ha sido pionero institucional en términos de equidad de género, donde las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos, pero también las mismas responsabilidades. Un ejército mexicano que comprende y se enfrenta diariamente con el fenómeno terrible de la delincuencia, de la violencia y del crimen que tanto aqueja a los mexicanos y al país. Un ejército que activa miles de veces el plan de N3 para poder atender y ayudar a la población no solamente en casos de desastres naturales, sino también en emergencias que los seres humanos provocan. Un ejército mexicano que apoya y fortalece a la sociedad con campañas de vacunación, de higiene, por supuesto con diferentes campañas de atención médica de muchos niveles, así como campañas de alfabetización, y reforestación a lo largo y ancho del país. Un ejército que es el corazón del pueblo. Más de un siglo de tener un ejército profesional, valiente y con la firme convicción de servir a su país. Y como dice el himno del ejército, soy soldado mexicano, siempre fiel a mi nación. Muchas felicidades a todas y todos los integrantes del Ejército Nacional Mexicano. Fibra, valientes. Esto es Cadena de Mando en Milenio. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Juan Ibarrola. Gracias. Vamos con más información. Mire, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la carta de respuesta que fue enviada por la empresa Google, en la que explica la empresa las razones por las que cambió el nombre del Golfo de México por el Golfo de América. En esta afirma que la empresa está en un error, así lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum, pues a Estados Unidos solo le pertenece una parte del Golfo, por lo que no se puede cambiar su nombre en su totalidad. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Sheinbaum. Ellos no tienen derecho a nombrar, o sea, Estados Unidos hizo un decreto sobre su plataforma continental. Inclusive la fotografía donde sale el presidente Trump viene Golfo de América en la parte de su plataforma continental. Entonces Google no tiene derecho a renombrar la plataforma continental de México. No tiene ningún derecho, ni la plataforma continental de Cuba, porque está dividido en los 3 países, el Golfo de México. Y además la presidenta Claudia Sheinbaum planteó la posibilidad de demandar a Google, la posibilidad de demandarla civilmente. Y precisamente para hablar sobre esto, saludo con mucho gusto al doctor Miguel Saucedo, socio director de Saucedo Abogados Foreign Legal Consultant. Está autorizado por la Corte del Estado de Texas. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Magda. Gusto en saludarles y gracias por su invitación. ¿Procede, la primera pregunta, procede o procedería esta demanda civil en contra de Google, como lo plantea la presidenta Sheinbaum? Hay muchas acciones que se pueden intentar definitivamente en contra de la empresa Google, pero yo creo que el primer elemento es que debemos entender dónde está la problemática, porque no es una decisión unilateral por parte de esta empresa con residencia en Estados Unidos. Es una consecuencia de un mandato, de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump para el cambio unilateral del nombre del Golfo de México al Golfo de América. Y yo creo que tendríamos que hablar un poco de derecho internacional para poder determinar si este cambio afecta a la totalidad del concierto internacional o solamente afecta a la parte que le corresponde a Estados Unidos. Si bien es cierto, la afectación que está teniendo a nivel internacional con estas plataformas digitales, principalmente con Google, por los mapas, ya con el cambio que hoy se está presentando, evidentemente Google no está actuando de manera simple y unilateral. Desafortunadamente también para ellos
se encuentran entre la espada y la pared. No podemos dejar a un lado que la Organización Hidrográfica Internacional es la que determina cuáles son los nombres oficiales de todos los mares, de los océanos, de los lagos que existen a nivel mundial, y que esta parte es la que va a regular. Estados Unidos de Norteamérica tendría la obligatoriedad de hacer una consulta internacional para que con esta consulta internacional se puedan hacer los cambios. Yo creo que es una cuestión que la misma presidenta Sheinbaum tiene un poco de desconcierto en lo que está sucediendo. No es tema de derechos por parte de Google, no es de que Google tenga un derecho de cambiar o no el nombre, es una instrucción que se le ha dado por medio de esta orden ejecutiva, que evidentemente provoca que Google esté dando cumplimiento. No es un derecho, es un cumplimiento de una orden ejecutiva, y no podemos soslayar que la empresa de Google es una empresa americana que debe acatar las instrucciones de las leyes de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el efecto que tendríamos que llevar a cabo? Existen muchas acciones internacionales que se pueden lograr. Evidentemente estamos en el tema político, que es lo más conveniente políticamente, porque muchas veces difiere con la parte legal. Considero que actuando estrictamente conforme a derecho, lo que le tocaría al gobierno de México es presentar una queja internacional en contra del gobierno de Estados Unidos por este cambio unilateral, porque evidentemente no fue conciliado con este concierto internacional. Existe un antecedente histórico de por qué fue nombrado el Golfo de México desde múltiples documentos del siglo XVI. Esto significa que no fue una cuestión arbitraria por parte de los historiadores. Si recordamos el mapa de cómo se encontraba dividido el continente americano en aquel siglo XVI, todo el Golfo de México abarcaba territorio de lo que era la Nueva España, hoy llamado México. No se llamó así porque abarcaba la gran mayoría del espacio, simplemente era porque abarcaba la totalidad del Golfo. Esa era la parte más importante, que evidentemente, dado los movimientos territoriales de nuestras fronteras y los diversos movimientos políticos y sociales de la historia, provocaron que una parte la tuviera actualmente el Golfo de México en el territorio americano y otra parte en el territorio de nuestro país. No implica que cualquiera de los integrantes le pueda cambiar el nombre a este Golfo, porque si no sería tan simple como que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum el día de mañana le quiera poner el Golfo de la 4T. Eso es algo imposible, no se puede llevar a cabo. Todos los países estamos formados en un concierto internacional. Estamos regulados por diversas normatividades, y en el caso de los mares y océanos estamos regulados por la misma Organización Hidrográfica Internacional. Por partes, y cuando alguno de los... ¿Perdón? Sí, por partes. A ver, en primera instancia, la presidenta decía una demanda civil en contra de la empresa. Esta de plano no procede, por lo que ya usted explicó. La empresa está obligada por una orden ejecutiva presidencial. Correcto. Ellos tienen una exclusión. Okay. Ellos actuaron en consecuencia de una orden ejecutiva. Muy bien. Segunda, usted decía, hay que denunciar esto en una instancia internacional. ¿En qué organismo sería lo conducente, dado que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha desconocido algunos de estos organismos? El organismo más importante que tenemos a nivel mundial es la misma Organización de las Naciones Unidas. Evidentemente, esta Organización Hidrográfica Internacional deriva de un tratado internacional en el cual se suscribió tanto por Estados Unidos como por México y por diversos países. Al momento que cualquiera de los miembros de esta comunidad internacional y de los que participaron en el tratado lo incumplen, pueden ir inclusive a algún tribunal internacional a litigar en contra del otro país para evitar que se hagan este tipo de movimientos. Ningún país puede violentar. No es un tema de soberanía, es un tema de concierto internacional, es únicamente derecho internacional. No tiene nada que ver con nuestro territorio mexicano. No es un tema de identidad de nuestro país. Es una cuestión de aguas internacionales. No se puede renombrar de forma unilateral a un océano y menos a un golfo en el cual históricamente tiene una denominación, y menos tampoco de forma unilateral. Esto, digamos, procedería a nivel internacional, aunque los fallos sean desescuchados por el propio gobierno de Estados Unidos, en tal caso. Los tribunales internacionales tienen múltiples acciones de ejecución. No nada más es
el que sean acatados o no. Hay que entender que es un proceso que va a ser largo, que puede ser tedioso y que seguramente va a alcanzar incluso el propio cambio de gobierno de los Estados Unidos dentro de 4 años una posible ejecución. Pero se tiene que hacer. No tiene otro camino el gobierno mexicano más que actuar conforme a derecho, no como a situaciones que sean populares. Lo más popular es decir, vamos a demandar a la empresa Google, pero no es la parte legal. La parte legal es, tenemos que actuar en contra del gobierno de Estados Unidos reclamándole el cumplimiento del tratado internacional que deriva a la Organización Hidrográfica Internacional para que respete el nombre del Golfo de México. Eso es lo que se tiene que hacer en estricto sentido de derecho. ¿No hay, doctor, algún escenario en donde se pueda demandar directamente al propio gobierno de Estados Unidos bajo algún supuesto constitucional de aquel país, como es el caso en donde interviene el propio presidente para cambiar pues el nombre de un golfo que, como usted lo decía, tiene un porqué de llamarlo así y una trascendencia histórica? En Estados Unidos no existe ninguna acción interna en la cual otro país pueda demandar a Estados Unidos. No hay. Definitivamente, y menos para tratar de regresar el nombre al Golfo de México. La única instancia son los mismos tribunales internacionales para dirimir alguna controversia que suscite entre 2 o más países. Hoy estamos ante eso, una controversia internacional por la denominación del Golfo de México entre México y Estados Unidos. Que Estados Unidos ha violentado los tratados internacionales en cuanto a las denominaciones históricas del Golfo de México, y México reclama que se siga manteniendo la misma denominación histórica y que no se hagan cambios aleatorios o de forma unilateral. El único organismo capacitado internacionalmente y reconocido legalmente por el derecho internacional son los mismos tribunales internacionales. Entonces, la opinión profesional es la denuncia internacional en el organismo internacional, que en este caso sería Naciones Unidas, y esperando el proceso más allá de los asuntos políticos, porque inclusive sería transadministración Trump. Correcto, así es. Evidentemente este proceso ante las Cortes Internacionales lleva unas etapas previas. El primer punto es hacer una nota consular, un desconocimiento consular a la denominación. Eso es lo que le da la pauta a la creación del litigio, en la cual el gobierno mexicano tiene que emitir una nota consular al gobierno de Estados Unidos desconociendo esa orden ejecutiva en la cual se da el cambio del Golfo de México, tomando en consideración la afectación internacional y la violentación que da a los tratados internacionales y a la propia Organización Hidrográfica. ¿Y después qué sigue? ¿Tiene que esperar respuesta? Va a esperar la respuesta, y en el caso negativo de que no exista una respuesta, podría ya ejercitar su acción ante el Tribunal Internacional. Y seguir un proceso que es regular y que tiene, digamos, ciertos estatutos que se debe cumplir desde el gobierno mexicano, ya sin pasar por el gobierno de Estados Unidos de ninguna forma. Totalmente, esto está determinado en los mismos tratados internacionales, se regula el procedimiento que se debe de llevar para este tipo de supuestos cuando existe violentación de derechos de otros terceros por un país autónomo. En este caso, como ha violentado Estados Unidos los derechos de origen en la denominación del Golfo de México hacia el gobierno mexicano. Entonces, este procedimiento se tiene que cumplimentar, pero la única forma de cumplimentarlo es llevarlo de esa forma. Hay que entender que también tendríamos un problema político. Hemos visto las reacciones del presidente Donald Trump ante este tipo de situaciones con el tema de los aranceles o con el simple tema de algunos desplantes políticos y personales que ha hecho con diversos países. Sí nos enfrentaríamos a esto. Evidentemente es un tema de valoración política que también la misma presidenta tendría que llevar a cabo. Considero, en mi opinión personal, que el Estado de Derecho no está sujeto a negociación de ninguna forma, y desafortunadamente, por haber llevado la negociación del Estado de Derecho en múltiples ámbitos de nuestra vida diaria, hoy tenemos nuestro país en un destrozo, nuestra comunidad internacional en ciertos lugares de destrozo que desafortunadamente han afectado la legalidad tanto de las instituciones como en este caso de los tratados internacionales y el respeto a ellos mismos. Bien, y contra Google nada, ni hablar. Contra Google sí existe una acción, pero evidentemente es una acción en contra de la empresa
que desafortunadamente yo considero que va a ser desestimada porque ellos actúan como consecuencia del propio mandato presidencial del presidente Donald Trump. Y, insisto, esto es una empresa que se regula bajo las leyes americanas, no es empresa mexicana. Si fuera una empresa mexicana sería una cuestión totalmente distinta. Pero no pasemos de alto de esa situación. ¿Y cuál sería esta acción de la que usted habla? Si fuera una empresa mexicana sí estaríamos ante una acción civil, definitivamente. Sí. Pero siendo extranjera de Estados Unidos, nada. Claro. Ahora bien, yo considero que lo que están pensando en el gobierno mexicano es que como la empresa Google tiene sucursales y tiene oficinas dentro de México, por eso se pretende demandar a la empresa en nuestro país, lo cual evidentemente no corresponde, porque la instrucción no viene de la oficina descentralizada de México, viene evidentemente de la oficina central de Estados Unidos, que depende y evidentemente tiene que acatar la legislación americana. Muy claro, doctor Miguel Saucedo, le agradezco mucho haya estado con nosotros, socio de Saucedo Consultores. Muchísimas gracias, de verdad, nos queda claro, importantísimo el tema. Y bueno, pues ahí están las opiniones profesionales. Yo le agradezco, nos las haya proporcionado. Muy buenas tardes, doctor. Con todo gusto, les mando un abrazo y que tengan excelente tarde. Igualmente para usted. Gracias. Vamos con más información. Mire, Oaxaca será de las primeras entidades beneficiadas con una inversión superior a los 39,000 millones de pesos para la construcción de 66,000 nuevas viviendas, luego de la reciente aprobación de la reforma a la ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El gobernador Salomón Jara Cruz detalló que el Plan Nacional de Vivienda contempla la construcción de 26,000 viviendas para derechohabientes del Infonavit y 40,000 viviendas para no derechohabientes. Además, agregó que la millonaria inversión representa un gran impulso para la economía que continúe en la ruta del crecimiento, toda vez que mediante la creación de una empresa filial va a generar más de 297,000 empleos directos, más de 445,000 empleos indirectos. Además, señaló el gobernador que los ahorros de las y los trabajadores no peligran, sino por el contrario, con la reciente reforma van a poder participar en programas de arrendamiento social y compra tras un año de cotización continua. Y Yucatán será sede del Tour Mundial de Voleibol de Playa Challenge Yucatán 2025, que se va a celebrar del 19 al 23 de marzo en el Puerto de Progreso, con la participación de 160 atletas de diferentes partes del mundo. Así lo anunció el gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, desde la Ciudad de México, en presencia de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y el presidente de la Federación Mexicana de Voleibol, Jesús Perales Navarro. Díaz Mena destacó que este evento es una oportunidad única para que la juventud se inspire, viendo a los mejores exponentes de este deporte, además de que generará una importante derrama económica en esa entidad y va a beneficiar al sector turístico, al hotelero, restaurantero, al comercial del estado. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró el primer centro de cuidado de las emociones Vida Plena Corazón Contento en la colonia Mesa Los Hornos, en la alcaldía Tlalpan, como parte de la estrategia para garantizar el acceso a la salud mental a toda la población de la Ciudad de México. Durante este evento, la jefa de gobierno añadió que la salud mental será una acción fundamental para construir una ciudad con bienestar emocional, libre de estigmas. Para ello, anunció la creación de una gran red de servicios de atención primaria de salud mental que incluye la transformación del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en el Instituto de Atención Mental y las Adicciones, el cual estará basado en un enfoque de derechos humanos de género, curso de vida y atención comunitaria. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, encabezó el arranque del Foro Nacional de Lanzamiento de la Estrategia para la Consulta de la Construcción del anteproyecto de la Ley General de Educación Media Superior, el cual se realizará en coordinación con el Congreso de la Unión y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Del Salón Iberoamericano de la sede histórica de la Secretaría de Educación Pública, afirmó que para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ya no debe haber jóvenes rechazados ni jóvenes sin el derecho a la educación.
Y en Quintana Roo, a partir del 1 de julio de este año, la aerolínea Volaris va a comenzar a operar una conexión entre San José, Costa Rica, con Tulum, en el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto. Así lo informó la gobernadora Mara Lezama. Este nuevo vuelo va a comenzar a operar este 1 de julio del presente año en el Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, lo cual significa que sigue fortaleciendo nuestra conectividad área con Centroamérica, con esta nueva era del turismo. Así lo dijo la gobernadora. Y esta noche a las 19 y a las 23 horas los invitamos a una nueva edición de Café Milenio. En esta ocasión la ministra Yasmín Esquivel. Mi nombre es Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les invito a Café Milenio por Milenio Televisión. Café Milenio con Yasmín Esquivel. Hoy 19 horas por Milenio Televisión. Cambiamos de información, los deportes. Pepe Sports, adelante en la afición. Vámonos con la información deportiva, mucho béisbol, que ya está la pretemporada de las Grandes Ligas, y pues empezamos con los Yankees de Nueva York y el caso de Aaron Judge, que la pregunta sobre si los comentarios de Juan Soto, que si tiene más posibilidad los Mets de ser campeón de la Serie Mundial que los Yankees, y pues cómo recibió el cambio de Soto que firma con los Mets. Escuchamos. Mientras que en otra cuestión, los Yankees de Nueva York están negociando una extensión de contrato para su manager Aaron Boone, a pesar de que no ha ganado la Serie Mundial, y esperan que esto termine antes del día de Opening Day de las Grandes Ligas, que ya esté finalizado el contrato, y así lo espera Aaron Boone. Escuchemos. Y ahí vemos los números de Aaron Boone en su tiempo con los Yankees, quien llegó en el 2018 con ellos. Buenos números en temporada regular, pero pues el número, hay 0 títulos de Serie Mundial, apenas llegó uno la temporada pasada. Mientras que hablando de Juan Soto, pues ya reportó con los Mets, ya está con Nueva York, ya está pues entrenando con ellos, ya hay video con él entrenando, y pues esto fue lo que comentó sobre pasar los próximos 15 años con los Mets. Escuchemos. La pretemporada de Spring Training es una oportunidad, de repente, una buena broma. Y ven lo que Shohei Ohtani, el japonés, pues la broma que le hizo a su manager, Dave Roberts, ¿dónde quedó su automóvil? Chequemos. Oh my God, I bet you guys got good footage of me. We did. Oh my God. I was like, what is going on? Shohei got me. Shohei's behind this? Yes. Are you freaking kidding me? I said I wanted a car, so he came through, he got me my car. I'm like, dude, I come out, and I'm like, what is going on here? So I took a picture of it. Pero ahí estaban, Shohei Ohtani le escondió el coche a su manager Dave Roberts. Y por último, nada más para terminar, los Athletics firman al mexicano Luis Urias, quien había estado con los Milwaukee Brewers, y pues nada más se hace oficial que para la temporada 2025 el infielder de Sonora estará con los Atléticos de Sacramento. Pero bueno, hasta aquí la información deportiva. Regreso contigo, Magda.